Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón, hermanos uruguayas y uruguayos, allende el Río de la Plata. Eh, bueno, nos estamos encontrando, me encuentro mejor dicho, a veces me sale hablar como futbolista, eh, en los últimos días en Venezuela, pudiendo recorrer sus distintas realidades, las realidades que nos interesaba poder palpar para tener una visión propia que no estuviera contaminada por, por las cadenas, las grandes cadenas internacionales de medios de comunicación, pero de alguna manera tampoco por la visión más militante, más fundamentalista. Y eso me llevó a poder recorrer algunos lugares que confirman algunas sí convicciones, algunas certezas que generan nuevas incertidumbres, de un proceso que efectivamente a su manera, a su modo, a su tiempo, con sus propias contradicciones, viene llevando adelante este proceso que denominan socialismo venezolano y que ahora parece estar decidido a encaminarse hacia lo que es el nuevo Estado comunal, esto es una nueva forma organizativa de buena parte de la sociedad venezolana que empieza a dejar atrás las reglas de juego y sobre todo el respaldo de las instituciones del Estado. Cuando decimos respaldo nos referimos al funcionamiento, que muchas veces, como ocurre en varios lados, opera más como una traba burocrática que frena algunos desarrollos. En ese sentido, pudimos estar en algunas zonas de Venezuela donde hay una importante experiencia de comunidades campesinas que, bueno, han sido un pilar fundamental en la resistencia a los intentos de golpe de Estado y de movilizaciones que han pretendido, bueno, derrocar el, el gobierno del proceso bolivariano. Por supuesto que todo este proceso de comunas, toda esta puesta de las comunas, no vive en una isla aislada, sino que allí también está la presencia de los sectores de la oposición, que van desde la extrema derecha o de la ultraderecha hasta algunos sectores de centro izquierda, generando por supuesto también una resistencia a todos estos cambios. Pero bueno, será importante ver entonces cómo avanza este proceso que además justamente que de alguna manera se está viendo beneficiado por los que han sido algunas de las medidas internacionales de Donald Trump, la situación de tensión en la frontera con el Esequibo, donde Venezuela, bueno, ha reivindicado y reclamado, de hecho va a participar de las elecciones de mayo, la posibilidad de votar representantes de las distintas fuerzas políticas en el Esequibo por primera vez en la historia, en la Guayana Esequiba por primera vez en la historia electoral de Venezuela. Y todos ustedes ya saben seguramente además de la situación de esta niña Maykelis, que fue, bueno, de alguna manera también víctima de esta política de migración de Donald Trump, que ha llevado incluso a algunos ciudadanos venezolanos a terminar en las cárceles de Bukele. Y todo este panorama internacional, toda esta situación internacional la ha de alguna manera consolidado, ha unificado incluso por encima de las diferencias del proceso o con el proceso a los venezolanos que apuestan, decíamos, por este socialismo a la venezolana. En otro orden de cosas, bueno, tuvimos también la suerte de poder participar del acto del 1 de mayo en Venezuela, convocado por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que contó con una importante movilización de todos los sindicatos, o de buena parte de los sindicatos y organizaciones sociales en Venezuela. Los 1 de mayo aquí se suele llevar adelante lo que son las medidas de anuncios salariales. En este sentido, una medida que ya se había anunciado hace 48 horas antes del primero, pero que fue celebrada, que fue el aumento de lo que en Uruguay, en el Río de la Plata, llamaríamos salario mínimo nacional, y que además tuvo la particularidad, bueno, de esta situación internacional, donde la reivindicación de la liberación de esta niña Maykelis fue también uno de
los ejes centrales de esta movilización. Para culminar, algún par de reflexiones que tienen que ver también con el Día de los Trabajadores y que no voy a extenderme mucho, pero no puedo dejar de aprovechar la oportunidad que gentilmente los compañeros de Radiográfica y los compañeros del programa de Fogón en Fogón me permiten. Y es esta reflexión, que no pretende ser ni una reflexión filosófica, ni muy profunda, ni mucho menos, pero que quisiera compartir con ustedes. Ustedes saben que en altas horas de la madrugada, cuando se llevaba adelante el cierre del periódico Mate Amargo, que por aquellos años era un periódico impreso en papel, quincenario impreso en papel, varias veces me tocó hacer los cierres con el compañero López Mercado. Y algunas fechas, algunas de ellas paradigmáticas nos había tocado, como por ejemplo la fecha o la cercanía de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara, o del asesinato del Che Guevara. Y López Mercado tenía ahí sí, entre el humo de cigarrillos, grapas y máquinas que no terminaban de teclear, la teoría de que había gente que se catapultaba a la inmortalidad porque había tenido, entre comillas, la suerte de morir justo a tiempo. Decía, vos fíjate que en estos tiempos que corren, en el mundo que corre, habría que ver cuál sería la posición del Che con respecto a muchos temas de nuestra actualidad. Seguramente muchos lo seguirían admirando, muchos otros lo seguirían criticando, y muchos, posiblemente los que antes lo admiraban, ahora también lo criticarían. Pero pensar en qué sería hacer una futurología que puede estar bien como ejercicio, pero que no tiene ningún sentido. Porque la vida sigue, porque la realidad política sigue, y porque quienes todavía no han ingresado, no se les han abierto la puerta de la inmortalidad con su desaparición física, toman posturas que a veces parecen un poco desconocerse a sí mismos, como si de alguna manera un nuevo día de vida implicara enfrentarse nuevamente al espejo, un espejo donde ya no nos reconocemos. Y eso a veces lleva en una necesidad de cerrar filas, a hacer algunos comentarios que a todas luces, para cualquier ciudadana y ciudadano uruguayo que medianamente haya seguido el curso de la vida política del país, ve que va a contrapelo de todo lo que se afirma. En ese sentido, debemos plantear nuestra tristeza por haber escuchado cuando se afirma que el movimiento sindical uruguayo no fue un baluarte en la lucha contra el gobierno neoliberal de Luis Lacalle Pou. Es más, hay quienes sostenemos que en realidad quienes llevaron adelante, quienes sostuvieron, quienes montaron principales trincheras contra el proyecto neoliberal de Luis Lacalle, fue justamente el movimiento sindical. Fueron los que impulsaron el plebiscito contra la ley de urgente consideración, fueron los que impulsaron el plebiscito contra la reforma de la seguridad social, que ahí sí, muchos anduvieron con algo más que las astas bajas.